Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, perfumaníacas, perfumaníacos, que les encanta oler bonito, les encanta estar descubriendo perfumitos e inspiraciones nuevas. Les doy la bienvenida. Para los que no me conocen, mi nombre es Karina. Esto es Los Aromas de la Catrina. Si no estás suscrito y si es la primera vez que entras al canal, te pido que por favor me regales tus pulgares arriba, que le des clic a la campanita para que te lleguen mis notificaciones más rápido, que me ayudes a compartir, pues para que estos videos puedan seguir llegando hasta ti y bueno, los disfrutes como los disfrutamos yo creo que todos los que estamos haciendo esta comunidad. Así que el día de hoy estoy muy contenta porque me llegaron unos perfumitos muy lindos de una casa de inspiración que yo ya había reseñado anteriormente, pero a mí ya me habían gustado sus perfumes que me habían mandado, bueno, que yo había comprado en esa vez, pero esta vez son regalitos y además de verdad me dio una grata sorpresa con toda la evolución de los perfumes. Así que por favor, les pido que se queden hasta el final del video si quieren saber de qué casa de inspiraciones hablamos y de qué inspiraciones vamos a hablar aquí. Así que yo creo que va a estar interesante. Comenzamos. Pues sí, estoy muy contenta porque me llegaron estos perfumitos nuevos que son de una casa de inspiración que yo ya había reseñado anteriormente y se llama Perfumería Aroma de París. Y la verdad es que me gustaron mucho, me sorprendieron mucho porque creo que esta vez, bueno, ya me habían gustado anteriormente, pero de verdad lo sentí la fórmula como que un poquito distinta, como los había sentido en la primera entrega que me habían hecho, que esos yo los compré, estos sí fueron un regalito que ellos me dieron, fueron 6 perfumes más 3 obsequios chiquititos muy monos, como estos, me hicieron el favor de mandármelos. Yo creo que algo pasó, les digo, con la fórmula, porque lo sentí mucho más, vamos, como que sentí mucho más evolución en el perfume. Y además de todo, siento que es una casa de inspiración que ya domó a la bestia. Yo le llamo la bestia, que es el famoso perfumol y el fijador que manejan las casas de inspiraciones. Y aquí no lo siento para nada, no siento ese aroma a alcohol también que de repente desprenden las casas de inspiraciones cuando está comenzando o algo así. No, la verdad es que no, están muy bien logrados y me gustaron mucho. Vamos a comenzar con el primero, que es Madame Rochas Couture. Este yo ya lo había reseñado anteriormente con otra casa de inspiración. Este es un almizcle floral amaderado del 2019. Voy a tratar de no entrar tanto en notas, sino en lo que yo voy percibiendo, porque son muchos perfumes y la verdad quiero que sea un poquito más rápido para ustedes el video. Trae salida de pera, trae bergamota, trae pimienta rosa también. Y sí, la pera se siente bastante presente, es una pera dulcecita, jugosa. Trae también lirio de los valles, trae heliótropo. La verdad es que el heliótropo yo no no está tan, bueno, por lo menos aquí no lo sentí tan presente. No creo que sea un perfume muy atalcado. Trae también abatonca, trae sándalo y trae almizcle. Y siempre está jugando esta frescura, este almizcle siempre está jugando con la fragancia todo el tiempo. Aquí a mí me habían comentado que, bueno, yo había leído por ahí que se parecía a Good Girl este perfume. Y yo no lo había sentido así, pero en esta inspiración sí pude sentir por qué. Y sí, en el secado se siente como un poquitito, como, vamos, como almendrada. No sé en qué consista, pero en el secado, ya muy en el secado, después de unas 4 horas, sí se siente un poquito como si fuera Good Girl. Pero no es tanto, tiene un ligero parecido, pero no mucho. La verdad es que yo le siento mucho más la pimienta rosa por ahí, la pera. Es un perfume muy lindo, siempre está jugando entre lo dulce y lo fresco y es lo que a mí me gusta. Y es un perfume diferente, tiene una salida muy diferente y yo lo siento versátil. Yo no creo que sea un perfume para otoño-invierno específicamente, a pesar de que su botellita es como un poquito más oscura. No, la verdad es que no se dejen guiar por eso. Yo lo siento muy versátil. Yo lo usaría en cualquier época del día. De hecho, yo lo estuve usando ahorita en la época de calor y la verdad no tuve problema con él porque tenía ese dulzor
de repente que a mí me gusta sentir en los perfumes, pero también trae esa frescura y es un perfume muy, muy lindo. Este me lo mandaron y muy bien por ellos, está muy bien realizado. Vámonos con el otro que yo no lo conocía y este es un perfume muy lindo, creo que este sí es de nicho. Les llaman, bueno, el nombre es réplica, pero creo que la casa es Maison Martin Murgiela, no sé si así se pronuncia, y este es Lipstick On. Y de verdad, híjole, a mí me sorprendió, yo no lo conocía y no sé por qué no lo había pedido. Le tenía como que, no sé, este tipo de casas de repente como que no sé, siento que no van a ser lo que yo creo que serán, que de repente los reseñan súper bien, pero no, de verdad que sí, esta es una delicia de perfume. Yo no lo conocía y le doy las gracias de que me lo haya mandado y que yo pueda conocerlo, porque es un perfume, yo le siento algo como acerezado en la salida que no lo tiene. La salida pues es heliótropo, sí es un perfume muy atalcado, pero al final, en el secado del perfume, yo en el principio lo siento afrutado de hecho y pues trae bergamota y neroli. A pesar de que el neroli a mí es una flor que no me gusta mucho, no lo siento tan fuerte ni tan arriba. Está muy bien, muy equilibrado. Tiene iris, tiene galavano y flor de azahar del naranjo. Le siento mucho el iris y hace mucha conjunción con con el cítrico que trae por ahí también. Qué lindo está. La base es abatonca, vainilla de Borbón y pachuli. Y sí, al final se empieza a sentir como un perfume un poquito más. El pachuli está abajo, pero sí le da como que mucha profundidad, pero termina en un atalcado muy profundo. O sea, sí es como si al final estuvieras oliendo un maquillaje. Y sí te da esa impresión, ¿no? Yo nunca había probado perfumes de este tipo y la verdad es que, uy, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo está. Me cautivó. Yo creo que va a ser uno de mis perfumes predilectos, favoritos. Este pinta para hacerlo, es muy lindo. Si pueden, pues pruébenlo. Está muy lindo con ellos. Luego vámonos con otro. El otro es The Only One Two. Este es el 2 y también es otra delicia de perfume. Qué lindo es. Yo pensé que iba a ser muy nocturno, muy aseñorado, muy formal y no, por la botella. No, para nada. Híjole, tiene una salida ahí de zarzamora, que ya saben qué es lo que pasa la zarzamora conmigo. Es delicioso. Tiene una salida, yo lo sentí un poco fresco en un principio. Este es un ámbar vainilla del 2019, ya saben, es de Dolce & Gabbana. Es uno de los flankers de One, fue de Only One y este es de Only One Two. En la salida, pues les digo que trae zarzamora, trae bayas rojas, trae fresia, trae también por ahí pera, pero principalmente se le siente por ahí la zarzamora, de verdad es muy rico. Trae rosa roja, café y violeta. La verdad es que el café yo no se lo percibo para nada, no es un perfume muy nocturno, ni siquiera en el secado. Está para usarlo, lo puedes usar en días templados, a lo mejor nublados, a lo mejor no muy calurosos, pero sí lo puedes usar en días templados, no tanto para otoño e invierno. La base pues trae abatonca, pachuli, ámbar gris, amberwood. A lo mejor este ámbar gris es lo que hace que no sea un perfume tan dulce. Pero es una delicia, también. Yo traía muchas ganas de conocerlo, pero pensé que ya iba a ser un poquitito más dulce para esta época. Y no, la verdad es que incluso creo que yo lo usé con un poquitito de calor y no me desagradó, pero para la gente que no está acostumbrada a lo mejor a perfumes muy dulces así, pues sí les puede caer sofocante si hace mucho calor, ¿no? Dicen por ahí que se parece un poquito a Signorina Misteriosa, un poquito por la zarzamora, pero no es un perfume distinto. De hecho, a mí me atrevo a decir que me gustó más que Signorina Misteriosa y ya es decir, porque es un perfume que me gusta mucho. Vámonos con el otro. Este es Ángel Eau Crucier. Yo no lo conocía, de Mugler.
Y he de decir que está lindo, está rico. Trae un poquitito, sigue trayendo pues un poquito el ADN de los Mugler, pero muy, muy bajo. O sea, el pachuli está muy, muy bajo. Es un pachuli mucho más usable para las que no estamos acostumbradas a esos pachulis poderosos. Este pachuli es mucho más bajo y hace que sea muy disfrutable el perfume. Trae mango por ahí, pero es un mango un poquitito verde, un poquitito amargo, no es un mango así muy, o sea, sí se siente tropical el perfume en la salida, pero la verdad es que en el secado se convierte ya en otra cosa, ¿eh? Ese pachuli y las grosellas negras lo convierten ya, lo hacen como un perfume, híjole, o sea, para que me entiendan, se puede usar en cualquier época del año, incluyendo otoño-invierno, porque sí tiene un secado, ese pachuli le da como que mucha profundidad, entonces sí se compenetra perfectamente con el mango, pero no, siempre está como que bajándole esa acidez y esa de repente frescura al mango, no queda muy, muy tropical. De hecho yo lo siento hasta como un perfume formal puede ser al final en el secado. Puedes ir a un evento que tenga un poquito de peso y está perfecto, ¿eh? Pero no es un perfume tropical, floral, así llevadero, así de los que acabo de reseñar hace poco, así que les digo que son muy light y ligeros. No, la verdad es que no lo es. Tiene el ADN de Mugler, pero es un perfume muy rico, me gustó mucho y, y lo usaría para algún evento, para irme a trabajar también, ¿eh? A lo mejor no muy nocturno, pero sí un evento de un peso más o menos sobre el día, en la tardecita, está perfecto, está muy lindo y pues también por ahí, chéquenlo. Vámonos con otro, que este es Lost Cherry de Tom Ford, que bueno, ya lo conocen, lo aman y bueno, lo aman pues porque es delicioso, de verdad, es una cereza súper linda. Yo tengo yo lo tenía con Fraiche y dije, bueno, yo creo que con esta la armo, ya conocí los Cherry, pero les digo algo, no. No, el de Fraiche es lindo, pero si quieren yo creo que conocer la profundidad y los cambios de este perfume y la evolución, pídanlo con otras casas de inspiraciones. A ellos, a Perfumería Aroma de París, le quedó muy bien, está muy lindo. Es la cereza alicorada, con las almendras amargas, híjole. Pero yo sí sentí mucho más evolución con este perfume. Al final para mí quedó un poquitito más amaderadito, sandaloso, le pude percibir más la canela, le pude percibir más esos clavos de olor que lleva también, que no me pasó con Fraiche. La verdad es que con Fraiche siento que les quedó muy lineal y saben que me gustan mucho los perfumes de Fraiche, pero pues bueno, hay que decir cuando las cosas pues no nos salen tan bien, ¿no? Vamos, en este perfume ese fue el caso. Y sí, este perfume es divino, me encantó. Y también lo usé ahorita en época de calor y no me molestó, para nada. Trae por ahí también, trae ciruela, pero no, yo nunca lo siento amargo. De hecho, se siente siempre ese dulcecito con las cerezas. Mucha gente decía que se les hacía que estaba como que muy arriba la cereza, pero pues de esto trata el perfume. Finalmente, pues es una cereza en todo su esplendor. Trae un chorro de cosas en la base. Trae abatonca, vainilla, bálsamo del Perú. Pero pues yo básicamente lo que siento mucho al final, pues es esa cereza amaderada, con canela, acogedora, se siente muy alicorada. En esta inspiración yo la sentí muy alicorada, rica, de verdad. Es un perfume lindo, es unisex, es un ámbar floral del 2018, pero yo lo siento también, vamos, aunque es unisex, no lo siento tan masculino. Yo creo que sí, para las dos partes queda muy bien, pero a mí en lo personal me quedó un perfume muy dulce, vainilladito, con esa ciruela como que ya al final un poco dibujada, pero la canela de verdad me gustó mucho el cuerpo que le da. Es muy lindo, también pruébenlo con ellos, les quedó muy lindo. Y vámonos con el último perfumito de ellos, que también es un Mugler, y es Angel Eyes de Star.
para mí básicamente este perfume pues sale, es lindo, pero para mí trae muy marcado el coco y la piña y es lo que más siento en ellos. De repente pues sí quiere salir por ahí el pachuli lo hace como que un poquito más interesante y con más profundidad, pero la verdad este tipo de perfumitos como que es el que menos me cierra el ojo. Es lindo, es muy bonito, para la gente que le gusta el coco, está muy, vamos, lo van a disfrutar mucho, porque aparte no es un coco dulce, es un coco, vamos, un coco muy vívido, vamos. No sé cómo explicarlo. Y con esa piña, pues siempre está jugando esa piña con el coco, pero es lo que yo más siento. Trae vainilla, trae praline y pachuli. La verdad es que el praline yo no se lo siento muy marcado. No es un perfume muy dulce. Yo no lo siento muy dulce. Y sí, de repente el pachuli, pues les digo que le va dando un poquito más de profundidad, pero no lo siento, vamos, a mí no es que no me guste, pero de todos los Mugler que les he reseñado, este es el que, pues bueno, ahí está. Pero a ellos les quedó muy bien, ¿eh? Yo lo tengo, todos estos, con ellos yo los tengo con otras inspiraciones y les quería preguntar qué tanto les gustaría hacer comparativas, porque yo a muchos no los conozco, vamos, con originales, entonces la única manera de hacerme parámetros pues es oliendo otras inspiraciones y decir, yo creo que sí va por ahí o no creo que va por ahí o así, ¿no? También me dieron, por ejemplo, Roses de Svens, que estas son unas rosas muy lindas que ya les había comentado. Yo lo tengo con Scents y se parecen mucho, o sea, y están muy bien realizados también. A mí me gustó mucho también con ellos. No sé, les digo que, es que esto sí, como que... Ay, sí, son unas rosas muy diferentes, como un poquitito amaderadas, con un poquitito de musgo. Está muy lindo también me dieron por acá, tenemos Perfect de Marc Jacobs. Debo decir que yo lo sentí distinto al que maneja Fraiche, pero me gustaría compararlos para ver cuál es el que, vamos, compararlos, ir a un departamental a ver qué tal, porque sí lo sentí un poquito distinto, pero me llama la atención porque Perfect muchas dicen que huele como a platanito y en Fraiche yo no lo percibí, pero en sí. Entonces, no sé qué tanto esté asemejado el de Fraiche, por eso les digo que me gustaría hacer una comparativa. Y tengo por aquí también otro, que es, este es Poison Girl Unexpected. Y yo ya también lo tengo con Scents y también es un perfume muy lindo. Este es un perfume dulce con un poquito de naranja, también está muy sabroso. ¡Uy, qué lindo está! Y pues esto fue todo, chicas, con esta casa de inspiración. Espero que les haya gustado. Les comento, díganme si les gustaría que hiciéramos una comparativa y pues con mucho gusto por aquí la andamos haciendo. Ya saben, mi nombre es Karina, esto es Los Aromas de la Catrina. Me encuentras como Los Aromas de la Catrina tanto en Instagram como en Facebook y por aquí nos andamos viendo hasta la próxima. Bye.